Bienvenidos a la charla. Hoy nos metemos de lleno con unas páginas que son clave en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Hablamos de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Específicamente vamos a poner a conversar, digamos, sus capítulos 1 y 2. Exacto. Son los capítulos que ponen los cimientos de toda la propuesta de Freire. Y la pregunta que nos trae hoy es justamente sobre cómo se arman, cómo se articulan internamente. O sea, ¿qué relación hay entre ese análisis tan fuerte de la condición de opresión en el capítulo 1 y, por otro lado, la crítica a la educación más tradicional y la propuesta de la educación problematizadora que vemos en el capítulo 2? ¿Son como etapas, una después de la otra? ¿O es algo más enredado, más íntimo? Esa es la pregunta, sí. Yo voy a argumentar que el capítulo 1 es el cimiento, punto. O sea, al describir esa situación existencial de la opresión y al plantear la vocación humana de ser más, Freire nos da el porqué, la justificación ética profunda de una pedagogía que busque liberar. Creo que sin esa base, la propuesta pedagógica, se queda un poco en el aire. Y mi mirada va a ser que, sí, el capítulo 1 pone ese porqué, pero el capítulo 2 es igual de vital porque nos da el cómo. Al mostrar la educación bancaria como una herramienta más de opresión y al proponer la educación problematizadora, Freire nos está dando el camino, la metodología concreta para llegar a esa liberación, a ese ser más. Voy a decir que, claro, uno no funciona sin el otro, pero que el capítulo 2 es el que le da como la herramienta práctica a ese deseo, a esa aspiración del capítulo 1. Interesante cómo lo pones. Bueno, empecemos a desplegar un poco más las ideas. Desde mi perspectiva, insisto, el capítulo 1 es el ancla. La necesidad de una pedagogía del oprimido, y recalco el del, no solo para el oprimido, sale directamente de ver una realidad histórica, concreta, marcada por esa contradicción, opresores oprimidos. Freire no habla de esto como algo abstracto, lo plantea como una situación existencial, de deshumanización. Y ahí mete este concepto que es central, la vocación ontológica del ser humano, el ser más. O sea, nuestra tendencia natural a realizarnos como personas plenas. La opresión, nos dice Freire, es esa violencia que nos niega esa vocación. Y ojo, que la niega tanto en los oprimidos, a quienes reduce a seres para otro, a un ser menos, como también en los propios opresores, porque al negar la humanidad del otro, se deshumanizan ellos mismos. Es una tragedia para todos, aunque claro, no es simétrica. Claro, asimétrica, totalmente. Exacto. Y Freire va más allá. Se mete en la psicología del oprimido, ¿no? Esa cosa compleja, esa dualidad, donde el oprimido como que lleva al opresor adentro. Ese miedo a la libertad que menciona y esa tendencia inicial, a veces, de querer solo dar vuelta a la tortilla, ser opresor en lugar de superar la contradicción. Pero, y esto para mí es fundamental, Freire pone en los oprimidos la tarea histórica de liberarse ellos. Y al hacerlo, liberar también a los opresores. Restaurar la humanidad completa. Y esta liberación no viene de una falsa generosidad del opresor, esa caridad que en realidad necesita que la injusticia siga existiendo. No, la verdadera generosidad es la lucha por cambiar las estructuras injustas. Y aquí entra otro concepto vital, la praxis liberadora. Freire es machacón con esto. La liberación no es un regalo, es un parto, dice él, doloroso, un proceso que necesita sí o sí la unión de reflexión crítica y acción que transforma. Eso es la praxis por parte de los oprimidos, juntos, en comunión. La solidaridad de verdad, entonces, es luchar con ellos, no por ellos. Por todo esto, para mí, el capítulo 1 pone el marco ético, político, existencial. Define la herida, la urgencia y hacia dónde ir. Siendo perfecto, la centralidad que le das a ese diagnóstico existencial del capítulo 1. Describe la enfermedad, podríamos decir. Pero yo diría que el capítulo 2 es el que nos muestra cómo nos meten el veneno todos los días y, más importante aún, nos ofrece el antídoto. Freire hace acá una crítica, implacable, a lo que él llama, con esa metáfora tan potente, la educación bancaria.
Esa idea de la educación donde el educador es el que sabe y deposita conocimientos en la cabeza del educando, que es visto como un recipiente vacío, pasivo, que hay que llenar. Describe clarito sus características, una relación vertical, autoritaria, que habla de la realidad como si fuera algo fijo, quieto, que niega el diálogo, que domestica la conciencia y que, mata la creatividad. Freire es muy claro. Esta educación bancaria no es neutral, para nada. Cumple una función opresora clave. Le sirve a los intereses de los que dominan, porque frena el pensamiento crítico, empuja a la gente a adaptarse al mundo así como está, refuerza la pasividad y mantiene eso que él llama la cultura del silencio. Hasta la llama necrófila, ¿te acordás? Amante de lo muerto, del control. Una crítica fuertísima, sí. Devastadora. Devastadora y muy necesaria. Y además, Freire en este capítulo desarma esa trampa de la integración. Critica esa idea, a veces ingenua, a veces cínica, de querer integrar a los oprimidos, a los que llama seres para otro, a la misma estructura que los oprime. La solución, dice, no es que se adapten mejor a ser oprimidos. No. Es transformar de raíz esa estructura para que puedan llegar a ser seres para sí. Y frente a la educación bancaria, él pone su alternativa, la educación problematizadora. Esa sí que es una práctica de la libertad. Supera esa contradicción educador-educando, porque los dos se vuelven investigadores críticos, en diálogo. Nadie educa a nadie, y nadie se educa solo. Las personas nos educamos juntas, en comunión, con el mundo como mediador. Se basa en problematizar la realidad concreta, en desafiarla, en promover la reflexión crítica y que emerja la conciencia, para pasar de una visión mágica o ingenua a una visión crítica. Es una educación biófila, dice él, amante de la vida, de la creación, del riesgo. Por eso para mí el capítulo 2 no es un simple apéndice de método. Es donde se identifica el mecanismo cultural central de la opresión y se ofrece la herramienta concreta, la educación problematizadora, para llevar a la práctica esa humanización y esa liberación que el capítulo 1 está pidiendo a gritos. Sin este cómo, el porqué del capítulo 1 se quedaría como una linda idea pero abstracta. Planteas una conexión muy, muy fuerte, casi como si el capítulo 1 necesitara instrumentalmente del 2. Yo lo veo un poquito distinto en esa relación opresión-educación. Estoy de acuerdo en la genialidad y la importancia de criticar la educación bancaria. Pero mirándolo desde el capítulo 1, esa educación bancaria es en el fondo un síntoma muy potente y un instrumento súper eficaz de esa estructura opresora más grande que Freire ya nos dibujó antes. La raíz última del problema, como yo la veo en el primer capítulo, es la relación social injusta, esa contradicción opresor-oprimido, esa negación constante de la vocación de ser más. La educación bancaria es una de las herramientas favoritas de esa estructura para seguir igual, para mantener las conciencias alienadas, digamos. Pero la enfermedad de base es la opresión misma, la deshumanización. ¿No te parece que reducir la raíz a la educación sería como simplificar un poco esa estructura de dominación que Freire analiza tan hondo en el capítulo 1? Entiendo tu punto sobre no simplificar la estructura, sí. Pero creo que llamar a la educación bancaria un mero síntoma o instrumento, como que le quita fuerza al análisis de Freire en el capítulo 2. Yo diría que es más que eso. Es la lógica cultural misma que le da forma, que sostiene y que reproduce activamente esa relación opresora, pero en el plano de la conciencia, del conocimiento. No es solo una herramienta que la opresión agarra y usa, es la forma en que la opresión piensa y se enseña a sí misma, cómo se nos mete adentro. El capítulo 2 nos muestra el mecanismo concreto, el de todos los días, por el cual la deshumanización se instala en nosotros, cómo se hace normal adaptarse y cómo se corta de raíz el pensamiento crítico. Es un pilar estructural, no un simple adorno o una herramienta que viene de afuera. Sin entender cómo funciona esta pedagogía de la dominación a nivel chiquito, en el aula, en la relación educador-educando. La descripción grande de la opresión del capítulo 1, aunque sea fundamental, corre el riesgo de quedarse un poco como sin cuerpo, ¿no te parece? Necesitamos ver cómo esa estructura aterriza en las prácticas de verdad.
Quizás síntoma no fue la palabra más feliz, estoy de acuerdo. Es un pilar fundamental. Pero mi acento sigue estando en que la toma de conciencia de esa estructura, de esa condición de oprimido, es el punto de partida sí o sí, y eso es central en el capítulo 1. Freire insiste mucho en las barreras internas para liberarse, la conciencia oprimida, esa dualidad de llevar al opresor dentro, el miedo a la libertad. Reconocer críticamente la opresión, darse cuenta de que la situación te limita y es injusta, es el primer motor indispensable para la praxis. Sin esa chispa inicial de conciencia sobre la propia condición existencial, que es el gran tema del capítulo 1, ¿cómo podría siquiera empezar un proceso educativo problematizador? La gente necesita primero sentir la necesidad de que algo cambie. Estoy totalmente de acuerdo. La toma de conciencia es crucial, obvio. Pero ahí, justamente ahí, es donde veo la sinergia perfecta entre los dos capítulos. El capítulo 1 te diagnostica la necesidad y las barreras de adentro, la conciencia ingenua, el miedo, pero es la educación problematizadora que se detalla explícitamente en el capítulo 2, la que te ofrece el método, el camino pedagógico para saltar esas barreras. ¿Cómo pasas de la conciencia ingenua a la crítica? Freire te lo responde en el capítulo 2. Con el diálogo, con la problematización del mundo que vives, con eso de decodificar y decodificar la realidad. Son esas herramientas pedagógicas concretas las que permiten a los oprimidos pasar de estar sumergidos sin crítica en su realidad a una emersión consciente, a reconocerse como sujetos capaces de cambiar esa realidad. El capítulo 1 nos dice, hay que despertar. Pero el capítulo 2 nos dice, mira, así es como podemos ayudarnos a despertar entre todos. No alcanza con señalar el miedo a la libertad. El capítulo 2 propone una práctica educativa que, por ser dialógica y liberadora, ayuda a vencer ese miedo en el mismo acto de aprender y transformar. Me gusta esa idea de sinergia, ¿sí? Ahora, llevemos esto al concepto de praxis. En el capítulo 1, como decía antes, Freire define la praxis liberadora como la acción y reflexión de los oprimidos sobre su realidad para transformarla. Parecen nacer de una necesidad existencial honda de su lucha por recuperar esa humanidad que les robaron. Desde esa mirada, la pedagogía, incluso la problematizadora que describes también, parecería ser más bien una consecuencia o una dimensión de esa lucha más grande existencial y política. La lucha está primero, y la pedagogía viene como a iluminarla, a darle más fuerza. ¿No es así como lo ves planteado al principio? Entiendo esa lectura, sí, de la praxis como algo que sale de la lucha existencial. Sin embargo, yo me animaría a decir que la educación problematizadora, así como la piensa Freire en el capítulo 2, es praxis liberadora en sí misma, pero aplicada al terreno específico del conocimiento y la cultura. Es acción y reflexión juntas, de educadores y educandos, que además intercambian roles todo el tiempo, sobre el mundo para entenderlo críticamente y para transformarlo. No es solo una consecuencia de la lucha, es un motor fundamental de esa lucha, porque al fomentar la conciencia crítica, el diálogo, la organización y la acción transformadora desde la práctica educativa, se impulsa y se alimenta el proceso general de liberación. Es una praxis pedagógica que está totalmente pegada a la praxis política y existencial, no es que esté por debajo. Se alimentan una a la otra, constantemente. ¿No te parece que negarle el carácter de praxis a la educación problematizadora sería como limitarle su poder de transformación? No, para nada negaría eso. Reconozco que la educación problematizadora es praxis. Claro que sí. Mi punto es más sobre el origen, sobre el fundamento último. Y esto nos lleva al meollo de nuestra charla, la relación entre el fundamento y el método. Para mí, el capítulo 1 sigue siendo el que da la justificación ética, antropológica, política radical. Establece el porqué último de la lucha y de la pedagogía. Esa vocación ontológica de ser más y la denuncia de la injusticia profunda que es la deshumanización. Es el corazón ético, digamos, lo que le da alma y sentido a todo el proyecto de Freire. Sin esta base existencial tan fuerte, la metodología del capítulo 2, por más brillante que sea, podría correr el riesgo de volverse una técnica pedagógica más vaciada de su urgencia por transformar.
Sí, grito del oprimido. En el capítulo 1 lo que le da legitimidad a la propuesta del capítulo 2, me parece a mí. Es un argumento potente, sí, el del corazón ético en el capítulo 1. Nadie puede negar la fuerza de esa denuncia y de esa afirmación de la vocación humana. Pero déjame plantearlo de otra forma. ¿Qué sería de ese corazón latiendo sin un cuerpo que le permita actuar en el mundo? Sin la crítica específica a la educación bancaria, que nos muestra cómo se oprime culturalmente, y sin la propuesta de método concreto de la educación problematizadora del capítulo 2, ¿no podría esa justificación del capítulo 1 quedarse en una declaración de principios hermosa, sí, pero impotente? ¿Una denuncia sin camino? El capítulo 2 ofrece la estrategia, las herramientas, el mapa pedagógico indispensable para hacer realidad esa vocación de ser más. Muestra cómo se nos mete la opresión adentro a través de prácticas educativas y, lo más importante, ofrece una alternativa práctica para desarmar esos mecanismos desde adentro. Si el capítulo 1 es el destino, la liberación, el ser más, el capítulo 2 es el vehículo y el mapa para intentar llegar. Se puede llegar a un destino sin un camino que se pueda andar. Entiendo la metáfora, la del cuerpo y el camino. Es buena. Y sí, es innegable. Creo que nuestra charla lo dejó bastante claro, que ambos capítulos son, totalmente inseparables. Se necesitan el uno al otro. El análisis profundo de la situación de opresión, esa dialéctica opresor-oprimido, y la afirmación de la vocación de ser más que vemos en el capítulo 1, dan el fundamento ético, la razón de ser, la urgencia histórica para la crítica radical a la educación bancaria y para la propuesta de una educación problematizadora que se desarrolla en el capítulo 2. Sin la base del capítulo 1, como decía, el capítulo 2 podría parecer solo una pelea técnica sobre métodos de enseñanza, perdiendo todo su filo político y existencial. Problematización, la conciencia crítica y la transformación de la realidad ofrece la vía concreta, el método coherente para encarar la superación de esa contradicción opresor-oprimido que describe el capítulo 1. Da las herramientas para que esa búsqueda colectiva del ser más no sea solo un ideal bonito, sino una práctica de todos los días, un proceso real. Sin las herramientas y la estrategia del capítulo 2, la denuncia y la aspiración del capítulo 1 correrían el riesgo de quedarse flotando en el aire, sin una forma concreta de bajar a la transformación de las conciencias y de las estructuras. Son dos caras de la misma moneda, totalmente complementarias. Quizás la clave no sea tanto decidir cuál es más importante, ¿no? Sino entender esa conexión profunda, dialéctica, que tienen. Al final lo que Freire nos deja es la necesidad de partir siempre, de entender hondo la condición humana cuando está bajo opresión, de esa herida existencial que describe de forma magistral en el capítulo 1. Ese reconocimiento es el motor ético que no podemos negociar para cualquier acción que quiera ser liberadora. Ver la realidad en toda su crudeza, con la deshumanización que trae, es lo que moviliza esa necesidad imperiosa de cambio. Totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo es clave reconocer, como hace el capítulo 2, que transformar las prácticas educativas es una palanca estratégica fundamental. Superar el modelo bancario que te anestesia y te domestica y abrazar la problematización dialógica que te despierta y te moviliza es indispensable para transformar la conciencia y por lo tanto la realidad social. La forma en que pensamos, aprendemos y enseñamos no es un tema secundario, Está en el corazón de la posibilidad de construir una sociedad distinta, más humana. La pedagogía es política, siempre. Y este diálogo constante entre la condición existencial de opresión y la práctica educativa liberadora es, como bien sabemos, una tensión que Freire mantiene y va desarrollando a lo largo de toda la pedagogía del oprimido. Los capítulos que siguen, los que hablan de la dialogicidad, de la acción antidialógica y dialógica, y las teorías de la acción cultural, en realidad lo que hacen es profundizar en cómo se articula y se hace más compleja esta relación fundamental que ya queda planteada en estos dos primeros capítulos. Ciertamente, la riqueza de estos capítulos iniciales es inmensa, y como vimos hoy, su relación es mucho más que una simple secuencia. Nos invitan a reflexionar todo el tiempo sobre cómo el análisis crítico de la realidad y la propuesta de acción transformadora
tienen que ir siempre de la mano. Queda para quienes nos escuchan seguir explorando esa interacción vital, esa complementariedad dinámica entre el diagnóstico profundo de la opresión y el diseño valiente de una pedagogía para la libertad, una tarea que, nunca se acaba.